¿Qué tal? Buenos días. Estamos en uno de nuestros podcasts que ya se han hecho célebres aquí con La Palomilla y también con la corresponsalía de Tepetlaustoc del Seminario de Cultura Mexicana. Hoy tenemos un tema de gran interés, es la continuación de lo referente a la fiesta de San Sebastián. Hoy tenemos aquí en la mesa al licenciado Joel Velázquez Alpuche, que es un gran especialista en todo lo referente a las mayordomías y las cuadrillas, al licenciado Marcelo Macías y Velasco y su servidor Omar Tinajero Morales, que vamos a hablar sobre este tema de gran trascendencia. Y quisiera que Marcelo nos hiciera una pequeña semblanza de lo que vimos en el video pasado. Claro, claro, ¿cómo están? Pues un gusto otra vez que estén aquí con nosotros y sobre todo ahora que estén aquí en nuestra casa, que los esperamos nos visiten pronto. Eh, en la ocasión anterior estuvimos comentando sobre San Sebastián, el origen de San Sebastián, su llegada, tocamos el punto de las recuas eh, y la grandeza de las fiestas de San Sebastián que se han visto revestidas por las diferentes mayordomías y sobre todo las danzas que ahora pues tenemos unas que son ya patrimonio cultural de la nación, cosa que pues reviste a este municipio. Luego, qué bueno que ahorita te comenta, estamos en la oficina, galería, museo de la corresponsalía. Es importante anotar que pocas corresponsalías tienen una oficina y más una galería museo. Entonces, qué bueno que lo comentó don Marcelo para invitarlos a todos ustedes que nos vengan a visitar. Estamos aquí en la calle de Ocoyococ, esquina con la Plaza Juárez, a un costado de la presidencia. Tenemos ahorita la exposición de Jeffrey Parsons, más precisamente las exposiciones relacionadas con las Danzas. danzas. Entonces va a ser una buena oportunidad que nos conozcan, que nos visiten, la entrada es libre y además pues, tenemos la oportunidad de darles una visita guiada. Y bueno, como precisamente uno de los temas es las mayordomías y las danzas, pues le dejo aquí la palabra aquí al licenciado Joel Velázquez Santuche, que ha especializado en este tema y que bueno, es parte de casi todas las mayordomías y cuadrillas. Las danzas, sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Lick Marcelo? Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes ya como palomilla. Muchas veces nosotros hemos estado atrás de cámaras, pero ahora me encuentro aquí. Qué bueno que me dan la oportunidad. Pues no tan especializado, doctor, pero sí me gusta mucho conocer las mayordomías, las danzas, sobre todo las danzas, ¿no? Aquí en Tepetlausto ciertamente ya hablaban en el anterior podcast que San Sebastián llegó en las recuas, se dio la ocasión de que los poblados lo tomamos como un milagro, que San Sebastián se quería quedar aquí y ahora es una de las fiestas más grandes de la región, o sea, no nada más del municipio, sino de la región. Haciendo hace rato el conteo de las mayordomías, hablamos que son 11 mayordomías y 8 danzas, pero por ahí también hay pues un grupo de amigos que celebran el 19, que cuando llega la peregrinación de San Pedro son los encargados de hacer toda la pirotecnia allá en la parroquia. Sí, Entonces, ese lo estamos tomando también como mayordomía, pero ellos se hacen llamar los amigos, ¿no? sí. Y bueno, yo creo que aquí tendríamos que ver un poquito también la parte histórica, que es una mayordomía, porque habrá gente que no sepa, en especial la gente que viene de fuera, ¿no? La mayordomía viene precisamente de la palabra mayordomo. Este concepto es muy famoso en la Edad Media porque el mayordomo tenía como función principal lo referente a la administración. Y aquí en la Nueva España, alrededor de la segunda mitad del siglo XVI en adelante, el mayordomo era una de las figuras claves en las haciendas. De hecho, buena parte de las mayordomías y de las cuadrillas tiene que ver con aspectos relacionados con las haciendas, ¿no? Con actividades que había al interior
de las haciendas. Entonces, Tepetlaucó fue un lugar muy importante desde el punto de vista de las haciendas porque teníamos haciendas cerealeras y haciendas pulqueras. Todavía en vientos de nostalgia tuvimos oportunidad de conocer muchos de los cascos que todavía existen, de esas haciendas que están generalmente en lo que es la periferia del municipio. Así que bueno, hay toda una idea muy importante. En el México prehispánico también existía esta idea de mayordomo, nada más que en náhuatl se llamaba calpixque. El calpixque era el encargado de, pues, aglutinar los impuestos, los tributos. De hecho, San Vicente y la Santísima, el nombre indígena de la localidad era Calpixcarpa, que quiere decir el lugar donde vive el calpixque o el cobrador de impuestos, y algunos incluso lo han traducido como el lugar donde vivía el mayordomo. Entonces de ahí viene esta idea. Ahora, desde el punto de vista religioso, la mayordomía sirve para organizar las fiestas, pero la mayordomía es una institución que organiza la comunidad, a diferencia, por ejemplo, de las cofradías, que son instituciones que surgen dentro de lo que es la organización eclesiástica. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ahí eso es una diferencia. Aquí en Tepetlauctoc tuvimos cofradías, como por ejemplo la Cofradía del Rosario o la Cofradía de Jesús Nazareno, que se sostenía, por ejemplo, con la producción de los magueyes. Pero esa organización, que era la cofradía, sí se organizaba desde dentro de la iglesia. Y en cambio la mayordomía se organiza desde fuera, es decir, en este caso desde los gremios. Originalmente esos gremios existían como actividades económicas, muchos de ellos pues ya actualmente pues ya son ahora sí que pues nada más una reminiscencia, ¿no? Por ejemplo, arrieros, ¿no? Entonces, no sé si nos quisiera platicar cuáles son las mayordomías que tenemos actualmente, licenciado. Sí, sí, claro que sí. Justamente lo que decía el mayordomo, ¿no? El mayordomo es el que lleva la batuta en una mayordomía con todos sus compañeros, pero también vamos a ver que dentro de las danzas existe la figura del mayordomo. ¿Correcto? Pero bueno, vamos a enfocarnos primeramente con las mayordomías. Para empezar sería la mayordomía de los mexicanos. ¿Qué nos cuenta de la mayordomía de los mexicanos? Este es un tema también muy apasionante. Hay que recordar que a finales del siglo XIX, principios del XX, se va dando una serie de cambios que llevan un declive económico en Tepetlauctoc. Entonces va desapareciendo la herrería por el ferrocarril y las haciendas van a tener un golpe mortal con la Revolución Mexicana. Entonces eso provocó una gran migración. Mucha gente que vivía en Tepetlauctoc tuvo que Que emigrar emigrar. y pues el punto fue la Ciudad de México. Entonces hubo una organización muy importante de vecinos que estaban en la Ciudad de México que era liderada por Dolores Perafán. Entonces esas personas que estaban en Ciudad de México aportaban dinero, por ejemplo, para la reconstrucción del pueblo. Todavía, por ejemplo, hay una placa en los portales, otra placa en la parroquia, de contribuciones que hacía ese grupo de habitantes que estaban en la Ciudad de México y que con el paso del tiempo se constituyen también en una mayordomía, que es la mayordomía de los mexicanos, y que se les da ese nombre porque precisamente eran gente que había nacido aquí en Tepetlauctoc, pero que estaban en ese momento por cuestiones de migración radicando en la Ciudad de México, y para no perder la conexión cultural, religiosa, van armando esa mayordomía que en su momento era muy, muy famosa y tenían sus listas y visitaban a las diferentes personas que vivían en la Ciudad de México. Obviamente hay que recordar que pues, originalmente pues, la Ciudad de México, estamos hablando de los años 30, 40, Claro. no era tan grande como ahora, ¿no? Entonces, actualmente la mayordomía como que se ha ido debilitando porque ya a veces no es tan fácil dónde están los Sí, ¿dónde están tepetlautoquenses, ubicados? ¿sí? ¿Dónde viven? Y cuesta más, a veces más trabajo, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los problemas que ha tenido esta mayordomía, que de repente pues ha estado casi hasta en vías
de 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 extinción. extinción. extinción, y de repente pues la misma comunidad de acá de Tepeor ha tenido que fortalecerla, ¿no? Para que siga subsistiendo, ¿no? Ese sería más o menos a grosso modo. No sé si usted quisiera agregar algo sobre los mexicanos, don Marcelo. Pues realmente la historia de aquellos tepetlauzoquenses que se fueron, lo tenemos muy presente con la película de Ancient Village de 1956, donde se ve un Tepetlauzoc completamente triste, Aislado, aislado, pobre, desvalido, y toda esa gente que migra 15 o 20 años antes se lleva los pocos recursos y la poca economía que había para poderse reabrir en la Ciudad de México, y afortunadamente tienen un agradecimiento con la tierra que los vio nacer y regresan a hacer obras. Me queda también claro que el camino que llega ahora a la carretera, ellos contribuyeron en gran parte para hacerlo con el padre Anguiano, con el padre Anguiano. y que le llamaban el camino de los locos, porque era atravesar tres cerros, ¿no? El Tres, Calvario, el Tepetlóstoc y el Chilar. exacto. Y es ahora, digamos, el cordón umbilical que nos une a, A la a, carretera. a la carretera, ¿verdad? Esa gente que, como lo acaban de decir ustedes, se ha visto eh, alejada precisamente por las generaciones que van perdiendo ese agradecimiento, ese cariño a estas tierras, y entonces se van devaluando estas mayordomías y va quedando únicamente en el recuerdo de la gente mayor. Entonces, pues uno de los puntos que queremos tratar y poner énfasis es en la recuperación de las mayordomías y los valores de cada una de ellas. Así es. Y empezamos con esta que realmente es pues aquella que da el inicio A la fiesta. a la fiesta. Exactamente, esta mayordomía de los mexicanos es la que da inicio a la apertura de las celebraciones a San Sebastián, es la primer mayordomía que inicia sus festejos. Así es. Pero yo nada más dejo un comentario. También, muy aparte de que es una mayordomía, el boom económico. Me refiero a las especialidades. Las personas que eran de aquí de Tepetlausto se van a trabajar a la Ciudad de México, pero en diferentes oficios. Los ebanistas, Los los tintoreros, las tintoreros, sirvientas. exactamente. Ajá. Entonces van a trabajar a diferentes sectores, Ujú. que muy probablemente después esas familias regresan aquí a Tepetlausto y aquí lo ejercen, ¿no? Así O es. sea, eso es algo que vemos económicamente, ¿no? Para las familias de Tepetlausto. Y la mayordomía de los mexicanos también representa ese anhelo del regreso al origen, del regreso a la tierra, ¿no? Ah, sí, Donde uno donde nació, ¿no? nació. Entonces, yo creo Ujú. que también tiene ese valor muy, muy importante. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? La siguiente, ya hablamos del día 19 de enero, la que yo mencionaba hace rato, que se hacen llamar los amigos, Ajá, pero que se organizan para toda la pirotecnia que se utiliza cuando llega la mayordomía de San Pedro. Eso da pie a la mayordomía de San Pedro, o peregrinación que viene de San Pedro Chaucín. San Pedro Chaucingo. Ese es una, diría Marcelo, una mayordomía emblemática, Emblemática. Emblemática. porque con ella empiezan toda esta cuestión de las procesiones, y con las procesiones se empieza a darle a San Sebastián, a su lugar, a su capilla, ya también el valor de un santuario. ¿Por qué? Porque empieza a haber esas procesiones, Esas llegadas. y son procesiones que tienen alrededor de unos 200 años. Ujú. Usted creo que por ahí tenía algunos documentos al respecto, ¿no, don Marcelo? Exacto, sí. Tengo por ahí, recuperé algunos poemas y algunos cantos que se le hace precisamente a esa mayordomía de San Pedro Chaucingo, que en 1820, ¿verdad? Empieza una epidemia que prácticamente extermina a San Pedro Chaucingo, y ante, pues no solo la necesidad, sino ante la desesperación, vienen por San Sebastián y se lo llevan, y increíblemente o milagrosamente empieza a haber benignidad, empieza la gente a sanar,
Y por eso se ven un tanto cuanto no solo agradecidos, sino obligados a reconocer que San Sebastián los ayudó. Es una mayordomía que en las oportunidades que hemos estado allá hablando con diferentes personas, nos dicen que están un poco resentidos porque la gente ya le ha perdido el, ese cariño que tenían, obviamente porque ya es gente sana, gente que no padeció esa enfermedad, ¿verdad? Ni tampoco vino, les tocó ver la situación de pobreza, de tristeza que dejó el pueblo con tanto muerto, ¿no? Y, y la han dejado un poquito descuidada. Incluso alguien me llegó a decir que ya no tienen injerencia en esa mayordomía, que realmente ya es gente de la misma cabecera quien la maneja. No sé qué tanto sea de verdad, pero yo creo que es la apertura a las festividades de San Sebastián como un santo que ha beneficiado a la comunidad. Sí. Entonces nada más recordamos que, bueno, San Sebastián, uno de sus patronazgos es por la lucha contra las enfermedades Las epidémicas. epidemias, sí, Exacto. exactamente. Muy bien. ¿Cuál seguiría? Seguiremos con la del 20 de enero. Ahí que nos podrías tú platicar, Ciertamente esta, siendo el día de San Sebastián el 20 de enero, anteriormente no se celebraba tan en grande. ajá. Esta mayordomía pues se puede decir que no es tan vieja, pero que sin embargo puede ser o es la más importante porque hoy en día la mayordomía del 20 de enero organiza a todas las mayordomías y a todas las danzas, es decir, las organiza para la fiesta, lo que es el arreglo floral, toda la organización, Sí, ¿no? de hecho, durante mucho tiempo fue la más reciente, ¿no? De las Exactamente, mayordomías. Y sin embargo, actualmente es la que la coordina que coordina todo. todas las demás actividades. Entonces, la del 20 de enero se lleva porque, bueno, antes la festividad fuerte la llevaban los de San Pedro en el sentido de que llegaban el 19 en la noche, llegaban con sus burros, con sus leñas, La se leña. quedaban y eran los que hacían la misa, ¿no? Y después de su misa de ellos, pues como que ya no quedaba nada y entonces dicen, oye, pues había falta que se hiciera una mayordomía propiamente del 20 de enero, que fuera ahora sí que guiada, dirigida por la gente de acá de la comunidad. Entonces eso le empieza a dar como más fuerza a ese día, porque de repente como que sí quedaba un poquito este, desleído, ¿no? Entonces esa sería la idea. Sí. Luego, la siguiente sería, La del primer domingo de fiesta que le llamamos nosotros porque es el primer domingo cuando ya se desplazan todas las mayordomías, ¿no? Todos los días celebran una mayordomía. y también se le llamaba del pueblo, porque ahí entraban todos aquellos que no tenían algún gremio. Ujú. Entonces decían, nosotros queremos participar y entonces les tocaba la del primer La domingo, del que primer era domingo, la del pueblo, ¿no? exactamente. Entonces, esta fue muy famosa, también me acuerdo en los años 90 por ahí, tuvo un gran Ujú. esplendor la mayoría del primer domingo, llegó a ser como que una de las más llamativas, ¿no? Y ahí pues me acuerdo de mi primo René Narváez, que fue uno Ujú. de los más fuertes impulsores en la mayordomía del primer domingo, ¿no? Entonces fue muy importante. Me acuerdo que llegaron a traer artistas como Humberto Cravioto, entre Exactamente. algunos Ujú. otros, ¿no? Sí. Entonces ese sería, Que también déjeme decirle, doctor, no sé si estoy mal, yo también sabía que esta mayordomía era, por decirlo, los patrones, bueno, los patrones de las haciendas ajá, no tenían un día para celebrarle a San Sebastián, ajá. entonces ellos celebraban este día, ¿no? Sí, es como el origen remoto de la mayordomía, ¿no? Ujú. Así es. Muy bien. Y como lo mencionaba, después de eso ya vienen las mayordomías, que por ejemplo es el domingo, el lunes seguiría la mayordomía de los cirios. Sí. Hay que recordar que durante mucho tiempo no existió la luz eléctrica, entonces pues la gente se tenía que alumbrar con velas y desde el Con punto de cirios. vista litúrgico siempre se usaba el cirio. De hecho, todas las mayordomías, los compañeros llevan su Su cirio cirio. y el cirio que representa la luz de Cristo. Entonces, por un lado, te ayuda a recordar a Cristo y por otro lado te ayuda a decir que eres parte
de la mayordomía. Bien, pues continuamos con la mayordomía de las molenderas. Es aquí donde entra pues, el género femenino, ¿no? Sí, durante mucho tiempo, tanto las mayordomías como las cuadrillas eran exclusivamente de hombres. Sin embargo, el gran antecedente es esta mayordomía que es dominantemente de mujeres, ¿no? Las molenderas. Exactamente, ahí existe la mayordoma. Así es. ¿Y qué hace una molendera? Pues Bueno, vamos a remontarnos ciertamente a cuando eran las haciendas, ¿no? Hay muchas mujeres que se dedicaban a ir a las grandes fiestas, pues a hacer los alimentos, elaborar el mole, el arroz, e inclusive las tortillas, ¿no? De ahí viene la palabra molenderas, las personas que hacían el mole, ¿no? y ahí me acuerdo yo de los artefactos de origen prehispánico que se utilizan en la cocina mexicana, ¿no? Precisamente el El metate, metate. el metlapil. ¿Se acuerdan que antes para poder hacer tus tortillitas, pues primero tenías que entrar, Para ¿no? moler el maíz. Sí, Sí, tenías que y no entrar. solo el maíz, el mole, cuántos chiles lleva, Todas que las todos tienen que ser semillas. molidos, las semillas, etcétera. Entonces, pues el moler era algo muy esencial en quien supiera tener una buena comida. Y le da un Sí, sabor diferente, ¿no? claro, Cuando se hace con estos instrumentos como igual sería el molcajete con El las molcajete. salsas, ¿no? O sea, claro. no es lo mismo una salsa en licuadora que una salsa Molcajeteada. molcajeteada, ¿no? Entonces yo creo que también nos permite a reconocer por un lado el papel de la mujer, el papel en concreto en esta parte gastronómica y toda la gastronomía mexicana que es patrimonio cultural de la De humanidad. la humanidad. Entonces Claro. es una mayordomía muy importante y además pues las mujeres muestran ahí su fuerza de que también ellas pueden ser buenas administradoras y llevar a cabo un día de fiesta que hay veces que ha sido la que ha figurado ¿eh? Sí, Los sí, sí. últimos años ha tenido un buen papel. De hecho, ha tenido un buen crecimiento e inclusive pues a llegar a hacer todo lo que hace una mayordomía como las demás, ¿no? Hacer desde su fiesta grande, un baile, quemar un castillo grande, o sea, lo hacen todo igual, ¿no? Tener un baile como todas las demás, ¿no? Pero digamos que las molenderas viene, pues no hace mucho, ¿no? Que creció esta mayordomía, pero más sin embargo ya se colocó dentro de las mejores, De ¿no? las consentidas. Exactamente. Incluso ya ahí viene gente de otras comunidades a Sí. participar en el evento. Luego seguiría, Perdón, sí, doctor, bueno, ahí que dice, en ciertas mayordomías ha salido no nada más en cabecera, las mayordomías van a pedir cooperación en Jolalpa, San Pedro, en las diferentes comunidades, pero no nada más en las comunidades de Tepetlausto, sino también en las comunidades del municipio de Texcoco. Es el caso que lo menciona. En Día de las Molenderas nos visitan de San Simón y de la Purificación. sí, O sea, son más gente que se viene a celebrar a San Sebastián. cada vez va siendo más grande la devoción a San Sebastián, lo cual también yo creo que tiene que ver ahora con lo que pasó del COVID, ¿no? Que fue esta enfermedad también de corte epidémico Sí. y que mucha gente pues le pidió a San Sebastián, ¿no? Entonces esto pues va creciendo cada vez más y el santuario de Tepetlaustoc cada día va teniendo más días de fiesta incluso, ¿no? Con estas nuevas mayordomías que empiezan a formarse, porque también hay una que se está formando en Estados Unidos, Exactamente, hay algunas personas que viven en Estados Unidos que ya es una colonia ya más o menos grande y que parece que también ya se quieren constituir como mayordomía, ¿no? sí, de hecho este año comenzaron un día antes de la mayordomía de los mexicanos, celebraron una misa, hicieron pues una transmisión en vivo con las personas que están allá en Estados Unidos, ellos mandaron su recurso para que se llevara a cabo esta misa en San Sebastián, que fue un día antes de los mexicanos. Y luego también hay que recordar la de la Sierra Norte de Puebla, que llega aquí el 18, ¿no? Llegan el 18, llegan a Colalpa, el día 19 están llegando aquí, pasan toda la noche hasta el 20 y ya se van en la tarde. Es de la Sierra de Puebla, parte de la Sierra de Veracruz y Puebla. Hace unos años incluso gente de Tepetlaustoc fue allá a conocer Eh, la Sierra de Puebla, ¿no? de hecho ya se ha hecho, pues ahora sí que una costumbre el ir. Ahora la mayordomía del 20 de enero
a partir del 2017 empezamos a ir allá. Digo empezamos porque yo también fui y Ujú. visitamos allá la sierra de Puebla y parte de Veracruz, que Ajá. específicamente está el municipio que se llama Pantepec, Pantepec, Puebla. Ahí fue donde nos recibieron. ¿Y tú que ya fuiste ahí, cómo es la comunidad? Que todavía hablan alguna Sí, lengua? todavía tiene su lengua. Digo, no sé bien qué lengua es, pero sí todavía es una comunidad. Claro que también ya la mayoría pues es el castellano que Ajá. hablamos nosotros, ¿no? Pero sí es prácticamente la sierra, ¿eh? Y está Prácticamente lejano, ¿no? está lejano, Y sí. sin embargo vienen desde la sierra del norte de Puebla, ya desde por ahí de los años 40 del siglo pasado, ¿no? Sí, más o menos. Y Sí. que surge, digamos, rápidamente, lo que yo tengo conocimiento es a raíz de que una persona de aquí de Jolalpa se va a trabajar fuera, lo que hablábamos, ¿no? De los mexicanos que salen, ¿no? Esta persona se va a parte de esa sierra y allá les comentan, ¿no? Que hay un santo muy milagroso, que es San Sebastián. Esas personas lo visitan y como lo decía usted, ¿no? Crece la devoción por San Sebastián y es por eso que ahora año con año nos visitan de esos lugares. Muy bien, entonces ya hablamos igual de las molenderas, ahora seguirían Los gañanes. gañanes, sí, ¿Qué día le toca a los gañanes? los miércoles. Se puede decir que el último miércoles del mes de enero. ¿Y qué sería un gañán? Gañanes son aquellas personas que se dedican al campo, que se alquilan para ir a trabajar al campo. Bien, a lo mejor nosotros lo tomamos como algo despectivo, ¿no? Un gañán. A Ujú. veces nos dicen, ah, tú eres un gañán despectivamente, Ajá, porque pero, antes ajá, se asociaba como que una persona grosera, por decirlo. exactamente, Me trataste como un gañán, ¿no? exactamente. Pero no, Sí, no necesariamente tiene siempre ese sentido no. despectivo, ¿no? Sí, no, las personas son las que se alquilan, inclusive se especializan en llevar el arado, Las yuntas. las yuntas, De hecho, creo que hay exactamente. un concurso de yuntas, ¿no? En esta mayordomía hay un concurso de yuntas y precisamente se llevan de premios, puede ser herramientas o el mismo arado, ¿no? Que últimamente pues ya no hay muchos que siembren, ¿no? Pero anteriormente el premio mayor era un arado. Así es. Y lo hacen pues con caballos o con pues sí, ahora antes era con toros, ¿no? Pero ahora lo hacen ya con caballos. ¿Usted qué sabe de la mayoría de los gañanes? Pues tuve oportunidad de convivir con ellos y me quedé un poco sorprendido. Primero del número de gente, pensé que era una mayordomía que no tenía mucha aceptación, pero me llamó mucho la atención eh, la organización, la organización eh, que hubo y sobre todo lo de los concursos. Eh, Fue algo que obviamente se tiene que hacer la comida en un lugar y los concursos en otro, y la mayoría de la persona que estaba en el convivio fue y se hizo el concurso precisamente, y lo que decían, solo una persona llevó un arado y un par de mulas. Todos los demás, pues ya lo hacen un poco simbólico, con caballos, ya no hay yuntas, incluso se quejaron de que el terreno no había sido preparado con anterioridad, y porque me decían que tenía que haber una especialidad, ¿verdad? También, pero muy, muy agradable, y realmente creo que mucha gente que participó quedaron con ganas de hacerlo mejor. Sí, de hecho ahí bueno, el premio es herramienta o un arado, pero este concurso consiste en hacer el surco más derecho. ¿Sí? O sea, el que haga el surco más derecho es el ganador. ¿Sí? Dentro de esta actividad se llevan a cabo los toritos. Ujú. Ese también es algo muy Ah, característico de los gañanes porque llevan sus toritos y los prenden ahí. Y aparte también las muñecas, lo que le llaman las muñecas, que también es juegos pirotécnicos, pero que se lo colocan las personas y andan por todo el lugar, ¿no? Pues sí. ahora sí que divirtiendo a la gente. Es muy llamativo. Es muy Y llama llamativo, mucho la atención a los niños, ¿no? Toda esta cuestión. exactamente. Entonces, si se dan cuenta, todas estas actividades que estamos hablando tienen que ver mucho con la agricultura y con las haciendas, Con ¿no? los gremios. Con los gremios. Entonces, es interesante cómo han subsistido, aunque sea como usted decía, de manera simbólica, aunque ya a lo mejor ya cada vez sean menos los que en realidad llevan a cabo estos oficios. Y Muy, seguiríamos con los lachiqueros.
La mayordomía de los tlachiqueros. los jueves. Esta mayordomía es una de las más famosas, de las más grandes, ¿no? Y pues se dedican a la cuestión de la extracción del aguamiel y a la realización del Del pulque, pulque, el exactamente. tlachiquero. Aquí como algunos datos interesantes, por ejemplo, la palabra maguey no es una palabra de origen náhuatl, sino caribeña, ¿no? La palabra en náhuatl sería metl para Met. maguey. Y con esta mayordomía, pues hay mucha tela de donde cortar. Está, por ejemplo, el mito de la diosa Mayahuel, la leyenda de la reina Xochitl, que por cierto Hace una se hace representación. una representación aquí en la Fuente Imperial, en la cual ahí sale con el rey de Pancaltzin, tratando de representar cómo fue esa invención del pulque. Y bueno, aquí además del característico recorrido que se hace con los compañeros, también se van poniendo magueyes en las casas de los compañeros, ¿no? Entonces lo que le da una peculiaridad, ya sale en la tarde, cuando ya pasa todo el recorrido y va viendo uno, ¿no? Esos magueycitos Magueyes ahí. que van poniendo. Y hace unos años era súper famosa porque regalaban el pulque. Entonces venía gente de los lugares más recónditos, inimaginables, a tomar el pulque, en especial los jóvenes, ¿no? Y eso generó toda una problemática, tanto que ya incluso a veces le daban el mal nombre de la feria del pulque, ¿no? Feria del Que no pulque. existía, y que en realidad, bueno, pues era el Día de los Tlachiqueros, y que llevó incluso a orillar a la cuestión de la ley seca, ¿no? Que sigue siendo todavía todo un debate, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces los comerciantes dicen es que ya bajó la cantidad de gente, aunque por otro lado otras personas dicen, pero bueno, afortunadamente ya es una fiesta que se rescató, ya es una fiesta más familiar. ¿Usted qué opina de este debate, don Marcelo? Pues realmente a mí me tocó participar en en aquel cambio que hubo en, en que si se mantenía regalando el pulque, y me acuerdo que aquella vez el mayordomo decía que él, como quiera, como dependía, como no había una autoridad que se lo impidiera, él en su casa iba a regalar 8,000 litros, una cantidad que se me hacía exorbitante. Y yo le pregunté, ¿y cuántos baños tiene en su casa? Porque realmente el regalar tanto pulque, pues también conlleva sus problemas, ¿no? Y sobre todo me llamó mucho la atención la cantidad de gente que venía, muchachos que venían en camiones de redila como ganado, los bajaban aquí y después ya a las 11 12 en la madrugada andaban todos perdidos, los dejaban abandonados y obviamente se creó un problema social con muchas repercusiones. Entonces tomó la decisión, primero se hizo una especie de plebiscito y se votó que hubiera ley seca en un algo que es muy representativo para el municipio, pero yo creo que también mal encausado, porque no solo es probar el pulque, sino saber todos los beneficios que tiene el maguey. Y creo que a la fecha todavía nos hace falta eh, promoverlo un poquito más, tanto en la cultura textil, culinaria. En Ya no la hay comida. terrenos, ya no hay terrenos que usaban el maguey precisamente para evitar La erosión erosión. o simplemente para delimitar. Como Era una costumbre que los terrenos estaban delimitados por magueyes. incluso se podría hablar hasta de un paisaje de maguey, ¿no? O sea, así Exacto. como hay el paisaje allá en Ujú. Jalisco, ¿no? Del paisaje del agave, aquí es el paisaje en relación al maguey, ¿no? Del pulque, ¿no? Y ahí lo vemos incluso Sí, en la exposición, ¿no? Hay varios fotos en que el protagonista es el maguey, ¿no? No sé si quisiera abundar en el tema, licenciado. sí, de hecho, bueno, esta mayordomía, digamos, nosotros a lo mejor la llamamos mal llamamos una de las grandes, ¿no? Porque igual hay mucho recurso y pues hacen lo que hace una mayordomía, inclusive en pirotecnia, pues sí, no se mide el costo.
pero sí, como bien lo decían, y hubo un tiempo en que esta mayordomía, yo me acuerdo cuando era pequeño, pues ponían el tinacal ahí a un lado de la iglesia ¿De San Sebastián? de San Sebastián, estaba el tinacal grande y todo el que llevaba su botella, su jarra, le daban a todo. Ujú. Todo el descontrol se puede decir que vino cuando las redes sociales empezaron a decir, ahí regalan pulque, regalan pulque. ¿Qué pasó con esto? Pues la gente venía, pues puedo andar tomando pulque en las calles, los policías no me dicen nada, pues eso fue lo que trajo toda la gente. Ujú. Pero ¿qué pasó después? Como vino mucha gente, empezaron más comerciantes y no solo a vender cerveza, tequila, todos. Y se llenaban las calles, se llenaban de cantinas. También lo llegaron a llamar que era una cantinota Ujú, grande, ¿no? ujú. Sí. Era un poco peculiar ver que desde temprano, ya a las 8 de la mañana, llegaban jovencitos, que yo creo que no se iban a la escuela en la Se iban de mañana, pinta. exactamente. Más al mediodía, más grandecitos de secundaria, ya más tarde, pues ya de prepa, y más tarde, pues las personas mayores, pero todo esto se llenaba. Ajá. En un día se decía que llegábamos a recibir hasta, no sé, más de 100,000 personas, pero bueno, eso no lo podemos medir, ¿no? Ajá. Por eso fue que se implementó esa ley seca. Primero, para quitar todas esas cantinas que ya había, inclusive en la parte frontal de la primaria ya había cantinas. Entonces, ese día, pues optaban porque no hubiera clases, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, la ley seca empezó en el año 2014, 2015 más o menos, donde ya se empezó a implementar. Desde Ujú. entonces se implementa, ¿para qué? Para que no vuelva a resurgir eso, ¿no? Pero sí, ciertamente el mayordomo en su casa, en su comida, él regala pulque. Que también he de decir que hay muchas personas de aquí, de Tepetlausto, de Otumba, de Santa Bárbara, que San Telmo. vienen, ajá, de San Telmo, y ellos vienen y dan su cooperación no en dinero, sino en especie. Vienen y dan, ahí está mi cooperación, tantos litros de pulque. Entonces, es una de las mayordomías que podemos decir que es grande por por esa economía de lo que fue el pulque, porque Y ahora la en día, fama, pues ya no. la fama que tiene, ¿no? Habrá gente que a lo mejor no sabe para que existe a lo mejor la mayordomía de los comerciantes, pero mucha gente que incluso no es de Tepe sabe que existen los tlachiqueros, ¿no? Nada Exactamente, más que sí. sí hubo una época que sí se le daba el mal nombre de la Feria del Pulque, ¿no? Sí, eso, pues cuando fue eso, ¿no? Ajá, Todos decían, vamos a la feria del pulque, ¿por qué? Porque dan pulque a feria del pulque. ajá. Nosotros decíamos, pues es que no es la feria del Y se pulque, ¿no? estaba desvirtuando la Se idea estaba central. desvirtuando Ese exactamente. es el punto. Pero como lo menciona hace ratito, ahorita ya se volvió a rescatar, ya se hace otra vez el simulacro donde va la reina Xochitl con el rey feo durante por las calles y la representación de la extracción del maguey, del aguamiel. Así es. Hay otra cosa muy peculiar ahí que muchos andan trayendo los cacomistles, Ah, sí. que son los que se roban el aguamiel, ¿no? Sí. Hay toda una serie de elementos, podríamos decir como que los elementos iconográficos de cada mayordomía y Exactamente. cada danza. Entonces para ellos es también muy importante el cacomistle, ¿no? También ¿cómo se llama? También Tlacuache, el ¿no? tlacuache, ¿no? Sí, También entran sí, son ciertas cosas que le dan, no sé, un toque a cierta mayordomía, ¿no? La gente que viene a ver, oye, viene, ¿por qué traen ese animalito ahí, no? ajá, Pues tiene algo que ver dentro de su mayordomía. perfecto. Pasaríamos a lo que es la mayordomía de los comerciantes Muy bien. Esa, bueno, hay que recordar que originalmente era de los carniceros. o tablajeros. Entonces, esta fue muy importante porque la, la fundó precisamente uno de los fundadores, pues fue mi abuelo, ¿no? Mira, Porfirio Morales Perapán, entre otros carniceros que existían, cuando Tepetlauzo era célebre no solamente por las carnitas, la longaniza y todo lo que se puede sacar del puerco, porque hay que recordar que al puerco pues todo se le saca provecho, ¿no? Entonces, incluso en la película que usted comenta, ¿no? De Ancient Finanche, Village. muchos de esos oficios sale. salen. Uno de ellos es Eh, precisamente el carnicero. No sé exactamente. si se acuerda ahí en la parte Sí. en que sale, que estaba Crome prendiendo aquí en el jardín, si no mal recuerdo, ¿no? Ujú. Entonces Ahí era. estaba destazando Y así como la gente ahora va a Toluca por el chorizo, venía a Tepetlozó por la por la longaniza. longaniza. Ujú.
Entonces, pues ya platicamos del origen que fue primero carniceros, Los carniceros. O pero, tablajeros, ¿no? Les llamaban tablajeros. trabajeros, pero ya después se convierte en comerciantes, ¿no? Comerciantes, sí. Si no mal recuerdo, esta mayordomía se celebraba específicamente las personas que están ahora en el mercado. Pues la mayoría son carniceros y allá por el año de 1999 más o menos fue cuando ya pasó a comerciantes. ¿Por qué? Porque ciertas personas ya la retomaron para hacer una mayordomía grande, hacer todo lo de la mayordomía. Porque por lo regular ese era el viernes, el último viernes de enero, donde pues los locatarios del mercado se organizaban y solo hacían la misa, los cohetes nada más. Pero ciertas personas ya la retomaron y la hicieron mayordomía de los comerciantes y ahora se hace todo, ¿no? Fuegos pirotécnicos, el baile, los recorridos, inclusive ya tienen dos imágenes de San Sebastián. Y también como muchas mayordomías o como algunas otras tienen su otro santo, San Martín Caballero, Correcto, que le hacen la fiesta en noviembre. el 11 de noviembre. Entonces ya se pudo ampliar la base de recolección, porque bueno, también hay que comentarles a nuestros amigos que a lo mejor nos, que vienen de otras partes, a lo largo del año, ya una vez que te nombran mayordomo, pues puedes ir con tus compañeros los domingos a recolectar Exactamente. para ir juntando para la mayordomía. Entonces vas viendo en primera instancia a tu gente cercana que son tus compañeros, en este caso pues serían otros comerciantes. Entonces vas, ves toda tu lista de comerciantes y vas y les pides el apoyo, ¿no? Y ya después, en un segundo nivel, pues puedes buscar a gente que ya no sea necesariamente de tu gremio en este caso, ¿no? Así que pues eso va permitiendo que la fiesta de Tepe, la gente se queda admirada porque lo que son las cenas, los desayunos y las comidas son a puerta abierta, Exactamente. independientemente de si te conocen o no te conocen, si tú llegas, pues te invitan, como dicen, un taco, ¿no? Ujú. Entonces eso le llama mucho la atención a la gente de fuera. Dicen, ¿cómo es que les alcanza la comida, no? Tiene que ver parte de la que es la cuestión providencial, pero también la administración, o sea, ahí entra mucho lo que es la organización del mayordomo, ¿no? Exactamente. Para que la comida alcance. Y bueno, también en las mayordomías, bueno, se va haciendo el recorrido, se van haciendo estos desayunos, comidas y cenas, y más las misas, que también es muy, muy importante. Y todo esto pues está siempre engalanado con música. Van las bandas, Con las las bandas de chirimías. música, sí. Entonces, no sé si han observado, pero generalmente Tepetloscope es un lugar muy de silencio. Pero ese silencio siempre se ve interrumpido cuando hay fiestas, En ¿no? enero. Los Las cohetes, la diferentes. música, la banda, la chirimía, todo eso le da, ahora sí que se va al otro extremo, ¿no? De como ponía en mi libro, ¿no? De ser las imágenes del silencio a ser un municipio muy estruendoso, ¿no? Entonces, Mucha vibración musical, ¿no? Sí. Entonces, y además de que pues generalmente pues los músicos vienen pues de la parte de San Pedro Chaucingo, de San Tomás Apilhuasco o de algunas otras comunidades de la sierra. exactamente. Así que es una fiesta muy audiovisual, podríamos decir, ¿no? Muy vistosa. ¿Qué mayordomía seguiría? Sí, sí. Bueno, nada más Ah, para recapitular. Así como los comerciantes tienen a su otro santo, o sea, sabemos que las mayordomías le celebramos a San Sebastián Mártir, ah, pero los comerciantes también le celebran a San Martín Caballero por ser su patrón de los comerciantes. sí, Así como los gañanes le celebran también a San Isidro Labrador, que por cierto ya está cerca la fiesta. exactamente el 15 de mayo. Pero bueno, ya terminando con comerciantes, seguirían los albañiles, que antes eran jornaleros. Jornaleros precisamente vinculados con la hacienda. Mm. Y ya después dicen, bueno, mucha gente en Tepe se dedica a la albañilería, pues vamos a convertirla, a transformarla en la mayordomía de los albañiles. Y ahí entra mi buen amigo Juanito Corona, ¿no? Exactamente, los Los coronas. coronas Mm. son claves en esta parte de transformarlo en albañiles. Y Tepe pues se ha caracterizado desde la época, ahora sí que prehispánica, en tener buenos albañiles, ¿no? Los albañiles. Y a la fecha ha sido una de las actividades que ha mantenido viva la economía, ¿no? La gente que está en esta mayordomía, que también, yo me acuerdo que fue muy célebre porque era la penúltima
siempre caía en sábado. Sábado. Entonces, mucha gente a veces venía a la fiesta desde los sábados, ¿no? Y se hacía, terminaba siempre con un concierto musical, ¿no? Entonces era muy, muy alegre la mayordomía y, y pues es una de las más importantes, ¿no? En- en el calendario de la fiesta. Sí, que también ha crecido mucho porque cuando eran los jornaleros, pues igual hacían su misa, sus cohetes nada más. Ahora pues, lo hacen todo lo normal, igual llegan a tener dos imágenes de San Sebastián para ir por los compañeros, o empiezan desde un día antes ir por los compañeros, que recordemos que también cada mayordomía tiene su cena de llegada un día Ajá, antes. El mero día tiene su desayuno, su comida y su cena, ajá. aparte de todo lo que hacen la pirotécnica, la pirotecnia, los castillos, el baile popular, ¿no? Y los albañiles también se ha caracterizado porque en la tarde hacen un concurso, concursos de albañiles, a ver quién levanta Mu- un muro lo más rápido, o que juegan la rayuela, cosas comunes que hacen los albañiles, ¿no? Y por ejemplo, ahí llevan, a mí me llama mucho la atención que en ocasiones los mayordomos llevan su herramienta, pero muy grande, llevan una cuchara, pero de tamaño gigante. Ah, Entonces, también eso es parte del folclore que ellos le dan, Su toque. su toque, que también hay un concurso de albures. Ese es lo que también le da esa como picardía a la mayordomía. A ver, explícale a la gente que es un albur, porque habrá gente que no sepa, ¿no? Bueno, el albur lo conocemos como cierto juego de palabras en doble sentido, que digamos que a lo mejor un tanto lo manejamos en, pues sí, en forma vulgar, ¿no? Vulgar, y cuando dice, pues yo te gané, ¿no? Porque te gané en ese juego de palabras, ¿no? Va relacionado mucho a lo que es pues a lo mejor la sexualidad también, ¿no? Así es. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque así lo manejan. El albur es un juego de palabras de doble sentido. Que es muy típico, por ejemplo, en las películas de los años 80. Ahí Exactamente. probablemente la gente podrá aterrizarlo, ¿no? La picardía mexicana, lo Ajá, que le llaman. viendo eso. Pues Marcelo, algo que quiera decir sobre los albañiles. pues nada más que precisamente lo vemos con la reconstrucción de Tepetlaustoc, Mm. ¿verdad? Tepetlaustoc creció increíblemente, pues puedo decir que de los 70 para acá. Eh, a mí me queda grabada la, la imagen de la película de John Bourne de 1956, donde realmente es un estudio antropológico de la situación de Tepetlaustoc, y el verlo ahora y ver las casas, el tipo de construcción, y sobre todo con algo que no hemos resaltado, Tepetlaustoc ha crecido ordenadamente en cuanto a sus calles. Vemos que tiene eh, lugares bonitos en diferentes esquinas. No en todos los lugares se da eso. Y las construcciones, cada quien hace lo mejor que puede. Son construcciones de tabique y con Entonces, piso de cemento, a sí, diferencia de otros lados en que dominan las casas de cartón, por ejemplo, ¿no? En es, Ecatepec, en Chimalhuacán, que en eh, algún momento llegó a eh, darse esos fenómenos cuando iniciaban su expansión urbanística, ¿no? claro. Y entonces, pues, obviamente, esta mayordomía de los albañiles, aunque no muy popular, por decirlo así, pues es una mayordomía que tiene muchos agremiados. Sí. Ujú. Y que parece que ahora dejaron buenos números, ¿no? Sí, 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 son Van trabajando bien. No sé si exactamente. quieren concluir sobre esta mayordomía o pasamos a la siguiente. Pasamos a la Sí, le siguiente. pasamos ya A la la siguiente siguiente. porque el tiempo es un verdugo. De hecho, yo creo que uno de los retos, y ya se lo planteé aquí a don Marcelo, es que yo creo que este año tenemos que hacernos el propósito de sacar un libro sobre las mayordomías y otro Sobre sobre las las danzas. danzas. Porque mucha gente nos está pidiendo información, Exactamente. entonces pues sí tenemos que recabar bastante Ujú. documentación, hacer muchas entrevistas con los que han sido mayordomos o compañeros, porque se hace una tradición, y precisamente de que vamos a hablar de arrieros, que es mi mayordomía favorita, porque es mi gremio. Sí, ese ha sido mi gremio. Cuando mi abuela ya estaba muy grande, me dice, ¿sabes qué? Yo soy arriera,
pero ahora te lo voy a pasar Lo heredan, a ¿no? ti. Entonces yo lo heredo y entonces ya tengo como 30 años que soy arriero y esa es la que pues he participado, también ha participado mi familia, ahí con la parte de la cooperación, pero también con la convivencia, que eso es muy interesante. Es una buena oportunidad para convivir con la comunidad, porque cuando estás precisamente en las comidas, en los desayunos, en la cena, pues platicas con la gente, interactúas, entonces es muy importante también esta parte de la socialización. Y se cierra con la de arrieros porque, bueno, como platicábamos en el podcast anterior, los que traen a San Sebastián, pues son los arrieros. Los arrieros. Entonces era como decir la fiesta estelar. Y además hay que recordar que cuando se da todo esto, cuando son los inicios de la fiesta, pues los arrieros serían como diciendo en este lenguaje popular, ¿no? Eran los que partían el queso, Sí. eran los que tenían la fuerza económica, era el gremio más fuerte económicamente hablando, ¿no? Entonces, el cierre de fiesta tenía que ser ahora sí que grande, Grande, sí. fuerte, ¿no? Entonces, por eso se le dan la última el último día a los arrieros, y hay veces que ya con tantas mayordomías y todo esto, pues a veces estamos ya en la fiesta de la Candelaria y todavía estamos Y todavía seguimos festejando aquí San Sebastián, ¿no? cerrando la Exactamente. fiesta, ¿no? Sí, ¿sí? Entonces los arrieros eran los que se dedicaban a traer las mercancías de México a Veracruz o viceversa por el Veracruz, México. camino y van a tener una gran esplendor después de las reformas borbónicas en el siglo XVIII, a tal manera que el padrón de 1786 dice que no existía pobreza en Tepetlaustoc porque se dedicaban casi todos a la arriería y la arriería permitía tener un nivel económico medio, ¿no? O sea, no había una riqueza así opulenta, pero la gente estaba bien económicamente hablando y que incluso Tepetlaustoc se convertía como un modelo. Incluso a mí todavía mi abuela me decía, hubo épocas en que Tepetlaustoc era más rico que Texcoco. Y eso lo he ido comprobando, por ejemplo, todavía en el siglo XIX hay un artículo de 1872 en que dice que tanto las casas de Tepetlaustoc como la gente de Tepetlaustoc a veces tenía mejor, un recurso económico mejor que Texcoco. Que Texcoco. O sea, y por eso en esas épocas es cuando nos elevan de pueblo a villa, ¿no? En 1877. Entonces la arriería fue todo un paradigma y Tepetlazó fue uno de los grandes pueblos de arrieros. Y después la arriería, cuando llega el ferrocarril, pues se va acabando la arriería de ruta larga, pero subsiste la arriería de ruta corta que se vincula con los tlachiqueros. Exactamente. Entonces llevaban el pulque a lo que se llama la Costa Chica, en Texcoco, La ¿no? Costa Chica. Allá por ¿cómo se llaman esos pueblos de por allá arriba? De abajo, ¿cómo se llaman? Ahí por La Tocuila, Magdalena. Magdalena, Maya, toda esa parte que es lo que se conoce como la Costa Chica. Y entonces fue muy interesante porque en vez del burro o la mula, se sustituye por la bicicleta. Exactamente, Igual también. el tlachiquero sustituye, por ejemplo, el tacocote eh, y el cuero de chivo por La la botella, ¿no? botella de refresco y el poliducto, ¿no? Sí. Entonces se va transformando, ¿no? Incluso precisamente vemos en la película, ¿no? De Inancy, que el niño era arriero, ¿no? Sí, Y traía cómo su... se muere su burrito y ya tiene que andar buscando otra ocupación. Claro. Entonces, la arriería fue teniendo una evolución hasta casi ya desaparecer. Ya ahorita ya poca gente realmente lleva el pulque a la Costa Chica, ¿no? Ya es muy raro. Entonces, pues el arriero se fue terminando, primero el de ruta larga y luego el de ruta corta. Sin embargo, la mayordomía sigue vigente, nada más que en los últimos años como que ha tenido algunas problemáticas. Unos cambios muy drásticos. Obviamente cada mayordomía ha tenido su transformación de acuerdo a las necesidades de los tiempos. Yo siento que una de las eh, mayordomías que se ha desvirtuado más precisamente son los arrieros, porque ellos acabamos de celebrar los 500 años de arriería, vemos lo que eran las recuas, vimos lo importante que fue ese gremio
en cuanto a la transformación económica de Tepe y lo que ayudó a la Ciudad de México a que entraran los productos, el comercio. Pero también vemos la influencia, por ejemplo, como en la novela de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, que es eh, Una una representación. representación histórica de esos tiempos, porque Manuel Paino, ok, escribe algo novelesco con el 80% de verdad. Es más, es más historia que De novela. novela. Ajá. Y entonces vemos que ahora los arrieros, pues realmente dependen de que son guardias rurales, porque en ese tiempo el gobierno tuvo que apoyarse en ellos para poder acabar con los bandidos de Río Frío. Y ahora todos los que participan en esa mayordomía, pues quieren lucir su caballo, ponerse un tanto cuanto de domingo y no guardar la mayordomía como era. Ujú. Realmente eran animales de carga y cuando necesitan el gobierno para hacer los guardias rurales, pues también eran humildes, y, pero también tiene la influencia de que fue una mayordomía económicamente fuerte y entonces hay ese balance y se mueve ahora muy fuerte a que los que tienen más dinero tienen que traer los mejores caballos, la mejor vestimenta y lo vemos que termina con una festividad de caballos, caballos bailables, caballos de doma, ¿verdad? Y que se hace una festividad donde el caballo llega a tener un cierre de unas fiestas patronales, ¿verdad? Así es. De hecho, hay que decirle a nuestros amigos, bueno, que se empalman varias etapas históricas en un solo evento, ¿no? O sea, porque por un lado, Sí, cuando estamos hablando en sí de la arriería, estamos hablando del Camino Real México-Veracruz, que se funda en 1522, la arriería que tiene su época de esplendor en el siglo XVIII, y los bandidos de Río Frío, que se llevan a cabo más o menos su acción en 1835, ¿no? Y todo eso se empalma en un solo evento. Entonces la gente a veces piensa que todo eso pasó en un solo En un jalón. solo, ¿no? sí. Y son cosas que se fueron ahora sí que poniendo como en diferentes capas, ¿no? Una tras otra. Ajá, y de repente quedan ahí como apelmazadas, pero sí Sí. hay que irlas diseccionando para que pueda uno entender, ¿no? O sea, hacer el análisis de esta mayordomía, Ujú. que pues sigue siendo la que cierra la fiesta y es la que en ese sentido llega mucha gente de diferentes partes de la región, ¿no? Sí, eso es lo que yo le iba a comentar, que ciertamente esta mayordomía tiene muchos agremiados en cabecera. Y como lo dijo usted desde un principio, muchos hemos heredado, porque también mis abuelos igual eran arrieros y por lo mismo nos han ido heredando las mayordomías. Pero más allá también de cabecera están también los de a caballo que vienen de Jolalpa, Jolalpa. inclusive también de Chipiltepec, nos visitan de varios lugares, vienen a caballo. Y ahorita como platicábamos, ¿no? También los arrieros vamos a Chipiltepec el 12 de diciembre, ¿no? Exactamente. Entonces es una ida y vuelta, ¿no? Si ellos vienen, nosotros tenemos también que participar en sus festividades. Así que pues ese sería los arrieros. Y los arrieros, su patrono era San Cristóbal. Nada más que pues ahí precisamente no se le da un papel a él, ¿no? Porque ya ves Ya, que hay unos que sí tienen su santo patrono muy bien Muy bien identificado. identificado y otros In- que no. incluso en la torre de la parroquia está San Cristóbal, Ah, sí, cierto. Sí, está San precisamente Cristóbal. para cuando pasaran por el camino lo pudieran observar. pero creo que San Cristóbal ya quedó descontinuado Sí, en el calendario. en el Ya Concilio Vaticano II salieron varios santos ahora sí que del de calendario circulación. solamente se siguen festejando como en Icatepec, que desde época inmemorial se les daba culto. Entonces no sé si quieren ustedes ya llegar a algunas conclusiones de lo que hemos platicado el día de hoy. Pues Empezamos con Adelante. a mí sí me gustaría comentar que pues todas las mayordomías son muy emblemáticas, muy simbólicas, pero sí tenemos que ver la posibilidad de hacer como una normatividad para cada una de ellas, para que los mayordomos tengan una secuencia no solo histórica,
Sí, pues nada más ver que los mayordomos realmente tengan eh, una idea de qué es lo que van a representar y que lo hagan de transmitir así, entonces, tanto históricamente como lo emblemático que es su mayordomía. Entonces tenemos que trabajar muy duro y pronto para que haya un mayor orden en cada una de las mayordomías. ¿Sí? Licenciado. Sí, a mí nada más me queda mencionar algo muy importante, algo de lo que estamos hablando aquí acerca de las mayordomías, pues puede ser a lo mejor muy poco. Estos temas nos pueden llevar muy extensos, ¿no? Y probablemente lo que estamos diciendo muchas veces son las vivencias que nosotros hemos tenido, porque nos van a faltar muchas cosas, Sí, ¿no? Por ejemplo, pues con lo que decía, ¿no? Nos heredan los padres, pues yo tengo injerencia pues con los comerciantes, con los gañanes, ahora con los arrieros, pero bueno, lo que podamos decir y a lo mejor las personas que nos ven nos ahondan más con sus comentarios, ¿no? Ahí en redes sociales, ¿para qué? Para que esto lo hagamos nutrido, ¿no? Y sepamos bien, a ciencia cierta, cómo es que llegamos a todos estos temas de las mayordomías de San Sebastián. sí, como les decía, tenemos que hacer ese estudio documentado, tenemos que tener un manual, así como tenemos Vientos de Nostalgia, que por cierto aprovecho. Si ustedes lo quieren adquirir, lo pueden conseguir aquí en las oficinas de la corresponsalía, porque mucha gente nos ha preguntado que dónde pueden adquirir Exactamente. el libro. Entonces, bueno, aquí en el libro hablamos de la parte de las grandes etapas de la historia de México, cómo se representa en su arquitectura, pero así como Vientos de Nostalgia, necesitamos ahora entrarle a la parte de lo intangible. Y estuve platicando precisamente con Marcelo, con Liz, lo importante de que este año veamos esta parte intangible, que también retomar lo de las leyendas, lo que se Leyendas. trabajó, y ahora también tomar la cuestión de las mayordomías y las cuadrillas para que podamos, así como tenemos Vientos de Nostalgia, podamos tener un libro para mayordomías y Para otro libro danzas. para danzas, Y el de ¿eh? leyendas también. Y el de leyendas que bueno, ya va muy avanzado, y podamos tener una colección de estos libros para que la gente que está interesada pueda acercarse a esos temas con mayor profundidad. Y vamos a estar trabajando, vamos a estar haciendo entrevistas, vamos a hacer ahí un método muy interesante que hemos utilizado en otros lugares y que lo vamos a aplicar aquí. Entonces, bueno, aquí dejamos el tema de las mayordomías y para el próximo capítulo vamos a hablar de las cuadrillas, porque como pueden ver ahorita apenas exploramos, pero se nos fue el tiempo Exactamente. muy rápido. Pues muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Entonces, ya se ve un cachito.